porque tu opinión también Bueno, cuenta. señores, en mi noticia buena y mala, en la mañana de hoy, voy un poco a lo que está ocurriendo en el plano internacional con varios temas. Recordemos que se está celebrando la reunión de la CELAC, esta reunión donde también asistió el presidente Luis Abinader. Nos pone en el marco de la internacionalización, la integración entre los países del Caribe y de América. En esta reunión, el presidente Lacalle Pou envió un mensaje interesante por 100 puntos que se van a firmar en esa importante reunión. Yo quiero que escuchemos lo que dice el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. En el punto 3 y en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, en el arranque de... Esto lo dijo el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, en el marco, como dije, de la reunión de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde la República Dominicana es miembro. 33 países conforman este organismo multilateral que yo creo en la integración, siempre y cuando no afecte la soberanía y la identidad de cada uno de los pueblos que conforman esa integración. Creo en esa visión de pelear en pareja, de comprar en bloque, de hacer muchas cosas en conjunto que pueden ser muy beneficiosas para los pueblos que integran ese tipo de organismos como la CELAC, repito, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En ese marco, la calle Pou dijo lo que acabamos de escuchar y acusa a países de que tienen una actitud hemipléjica, es decir, se paralizan frente a situaciones que ven cuando son sus pares ideológicos. En esos puntos, 100 puntos que van a firmar en la CELAC los países, la calle Pou dice, bueno, aquí se está hablando de derechos humanos, se está hablando de democracia, se está hablando de respeto, cuando hay países que no respetan los derechos humanos, que están en esa reunión, como es el caso de Venezuela, con Nicolás Maduro, que no fue, y como el caso de Cuba con Díaz Canel, el dictador cubano, que conforman todo esto, pero a esa situación se le hacen de la vista gorda. O sea, son dos países que no respetan los derechos humanos, que no respetan la libertad, que no respetan la democracia. Entonces vienen a estos organismos internacionales, multilaterales, a hablar de democracia, a firmar acuerdos de democracia, a firmar acuerdos de respeto a los derechos humanos, cuando en esos países hay una franca, constante violación a las libertades individuales del ser humano, a sus derechos humanos, y no existe democracia. En esa realidad podemos ver cómo América se ha llenado de comunismo que validan a estos perversos, como México que valida esta gente, como Chile que valida esta gente, como Colombia
que validan esta gente. Tanto Andrés Manuel López Obrador en México, Boric en Chile y también Gustavo Petro en Colombia, validan todos estos países que acabamos de mencionar, donde lamentablemente nosotros estamos escuchando lo poco que llega y que sale de esas dictaduras militares, y en el caso de Venezuela, ligada con el narcotráfico, donde Nicolás Maduro está siendo buscado por los Estados Unidos y tiene una recompensa millonaria para quienes puedan dar información. Esta cumbre de la CELAC se celebró en Argentina y Maduro no fue. No fue Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro atribuye en su propia voz, en un audio que anda circulando por allí, de que lo pueden atrapar, lo pueden atrapar y lo pueden entregar en ese país. Fíjate que esto que tú mencionas, de que tenemos o vemos estos líderes de Estado en los foros internacionales, en medio de los otros líderes, firmando documentos de derechos, pero en la praxis no hacen nada. Pero en el fondo, es como si los países tampoco quisieran cambiar ese tipo de régimen. Y las Somos sanciones, los países. por ejemplo, en Cuba, ¿por qué en Cuba tenemos una dictadura? Porque la gente, o existe una dictadura, porque la gente la sigue validando. La gente no la sigue validando. Lo que pasa que es el miedo y el terror lo que gobierna. Es que quién se va a atrever a ir a un programa. Lo primero es que los medios de comunicación están Están vetados en todo el estado. vetados y están en manos del gobierno. Ujú. Tú no tienes cómo expresarte. Claro, Si haces una manifestación, van a tu casa, te buscan y te meten preso, te desaparecen y tu familia no te ve. Entonces, existe un sistema de caliezaje donde los que se atrevan, o sea, en tu misma casa, tú no sabes quién es parte de la dictadura y del sí, sistema como, de como la Unión información. Soviética. Entonces, en tu casa tú te atreves a decir algo y un hermano tuyo te entrega a las autoridades. O sea, no es cualquier cosa. Te estoy hablando en el caso particular de Cuba. ¿Cómo surge una voz disidente, un grupo disidente a esa dictadura observando estas realidades? No es fácil, pero lo propio ocurre en Venezuela. Los venezolanos, la oposición, que en el caso de Venezuela tiene particularidades que debemos de detallar. Esa oposición no sirve tampoco. Una oposición corrupta, una oposición que le gusta el dinero, que le gusta el buen vivir, que no se sacrifica en realidad por un proyecto político serio, y la gente lo sabe, y la gente lo sabe. La gente tomó con mucha esperanza a Guaidó, por ejemplo. Hasta que negoció. Negoció, pero lo mismo con los otros, la esposa de este señor que estaba preso, Capriles, Y el otro, sí, el otro que liberaron justo cuando Guaidó se estaba manifestando. exacto, Capriles, lo mismo. Y yo entiendo que tal vez esas puedan ser informaciones que la pone a rodar la misma dictadura, porque ahí hacen cualquier cosa, pero ellos han demostrado debilidad cuando han tenido que ser duros, cuando han tenido que ser firmes en sus posiciones. Mira, Entonces, cuando se sientan en una mesa de negociación con la dictadura, ¿qué sucede? De ahí salen con cargos, de ahí salen con dinero. Entonces, son situaciones difíciles. Y en particular en Venezuela, ¿qué ocurre? Yo decía, coño, pero los venezolanos que se amotinen y que hagan su revolución, se van a morir 300, 500, 1000, pero salimos de ellos, salimos de la dictadura. El ujú, asunto es el siguiente. En Venezuela, la dictadura narcochavista que dirige Nicolás Maduro
soltó a los presos de las cárceles, Y lo a hizo. los delincuentes más sanguinarios de las cárceles de Venezuela, los soltaron y se le entregó dinero y armas. Lo hicieron policías. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú sales a una protesta, no es la policía ni la guardia que llega primero a combatir esa protesta pacífica. Son los Son esos delincuentes que llegan armados a tirar plomo y contra eso, ¿qué gente decente que quiere un mejor país? No, yo digo, estoy aquí o me voy. Entonces, es una situación difícil. Claro, pero fíjate a lo que me refiero antes de pasar a pasarte nuevamente. Fíjate a lo que me refiero. Es cierto que existe esta connotación y que existe este contexto, pero aún la misma revolución en Cuba se impuso con las armas. Y hay situaciones, y yo sé que esto puede sonar revolucionario, terrorista, agresivo y lo que sea, pero hay situaciones en que la fuerza se combate con fuerza. No, claro. Y es Es con mentira. plomo que hay que combatir a esa gente porque es con Exacto. plomo que ellos te combaten. Exacto, y es mentira que Cuba y Venezuela van a cambiar o van a hacer una transición de manera pacífica y democrática. La historia y el tiempo lo ha demostrado. Venezuela tiene casi 20 años dando vueltas en este problema. Cuba tiene muchísimos más. Entonces, cuando digo que la población lo valida, es que es cierto, tú puedes tener un hermano que te pueda traicionar y que pueda hacer tal cosa, pero así como la Trinitaria, así como Juan Pablo Duarte, así como la mayoría de países aquí en este lado del mundo, en América, se construyeron fue con gente que dijo, no, hay que hacerlo y si encontramos uno, pues entonces listo, lo sacamos y seguimos para adelante. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, pero al final la misma población dice como, ok, para yo no encontrarme el problema, para yo evitar el conflicto, para yo evitar el caos, yo me mantengo con esto porque como quiera, me mantienen, como quiera tengo un beneficio. Ahora, si la población se levantara y accionara con plomo, la dictadura de Cuba se hubiese eliminado hace rato, porque eso es mentira, eso de que, no, que la ONU no te va a reconocer y qué vaina, eso es el miedo de la ONU y los acuerdos internacionales y bla, bla, bla. Eso es el miedo que ellos imponen para, para mantener control sobre diferentes países. Yo te aseguro que si en Cuba se levanta la gente, toma control del gobierno e instaura un país y la mayoría democrática gana, la ONU lo tiene que reconocer. El asunto es el siguiente. En Cuba no ha podido ni el hambre. O sea, el ser humano, su instinto de sobrevivencia, Ujú. es capaz de cualquier cosa para sobrevivir. Sí, eso es cierto. En Cuba, ni el hambre ha podido con eso, con ese sistema, porque es un sistema. Y ese mismo sistema lo instauró Cuba en Venezuela, Sí, fue Cuba que lo instauró. claro. Y en Nicaragua, porque se Y habla en poco Nicaragua lo mismo. se habla poco. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Muy buenos días, chicos. Un besito sin hablar de Gedeón de Caleta. Hey, hermano Gedeón. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Yo veo la sociedad cubana y pienso en dos posibilidades. Esta es una generación cubana, la última generación y media, que no sabe la libertad. Y como tú no has disfrutado de la miel, te hablan de miel y no sabes qué es y no le das importancia. Esa es una posibilidad desde mi perspectiva. La otra es que Cuba es un monstruo, una vorágine que le conviene a la potencia o potencias mundiales para tener a Cuba como excusa de sus acciones y sus desmanes. Les escucho, chicos, por la radio. Muchísimas gracias, Gedeón, por la sintonía. Mira, yo creo que ese discurso ya de echarle la culpa de si crecemos o de si retrocedemos en los países a Estados Unidos, ya eso es un discurso baladí, un discurso que ya ni siquiera las generaciones que vienen lo asimilan, porque al final nosotros tenemos todas las condiciones para poder echar para adelante. Y lo mismo Cuba, lo mismo Cuba. Señores, ¿qué impide que Cuba siembre sus tierras? Nada. O sea, nada, que embargo, ni que 8 cuartos. ¿Qué La impide que revolución. Cuba salga a pescar? La revolución. No hay ningún embargo.
¿Qué impide que Cuba siembre su tierra y tenga y coseche? Nada. O sea, nada que no sea la revolución comunista cubana impide a cosas tan básicas como esa. Bueno, en cuanto a sembrar hay implicaciones en materia prima y algunas cosas, Que pero la traigan de China, que la traigan de Rusia, ellos pero hacen, que la traigan de España. Ellos hacen, cuando tú miras la balanza de pago sí, ellos tienen cubana y mucho de acuerdo. negociación, la mayoría de sus negocios son en Europa. Sí. Entonces, ¿qué le impide? Nada, Ay, absolutamente nada. Salir a pescar a sus mares, a sus límites territoriales, nada se lo impide. Tener granjas de pollo, y de peces. de peces también. Tener granjas, oye lo que están ellos, en granja de avestruces Sí, mira, vamos y a de ver. comer cocodrilo y de comer jutía. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.